6 enseñanzas bíblicas para dejar de pensar demasiado y encontrar la paz. ¿Y si te dijera que tus pensamientos no son la verdad? ¿Y si el torbellino mental que no te deja en paz es, en realidad, un campo de batalla espiritual donde se define tu destino? ¿Te has preguntado por qué no logras apagar la mente ni siquiera cuando te arrodillas a orar? ¿Por qué, aun sabiendo que Dios está contigo, tu corazón sigue inquieto, tu alma sigue ansiosa y tus pensamientos no te dejan descansar? ¿Y si te dijera que en la palabra de Dios existe una guía secreta, ignorada por la mayoría, que puede liberarte de esa tormenta mental, devolverte la calma y mostrarte cómo recuperar la paz que el enemigo te ha robado en silencio? Hoy vamos a hablar de algo que muchos callan: el peso de una mente que no se detiene, el desgaste silencioso de pensar demasiado, la angustia que nace cuando no puedes apagar tus pensamientos, ni siquiera para dormir. Hay personas que sonríen por fuera, pero están al borde del colapso por dentro, no porque no tengan fe, sino porque la mente las traiciona. Las empuja a imaginar lo peor, a cuestionar el futuro, a pensar y pensar y pensar, hasta que se olvidan de respirar, de confiar, de vivir. Este video no es solo un estudio, es un llamado, un mensaje divino que puede convertirse en el punto de quiebre que estabas necesitando. Porque sí existe una manera bíblica de detener el ruido interior, y cuando la descubras, no volverás a mirar tus pensamientos de la misma forma. Hay un secreto espiritual detrás del pensamiento compulsivo, y ese secreto está en la Escritura, esperando que alguien lo descubra. Tal vez hoy sea ese día para ti. Dios no te creó para vivir atrapado en una prisión mental. Dios te creó para habitar en su paz. Pero ¿por qué hay días en los que sentimos que esa paz no llega? ¿Acaso hemos dejado que el mundo ocupe el lugar que solo el Espíritu debe ocupar en nuestra mente? ¿Será que estamos perdiendo batallas internas porque no hemos aprendido a guerrear con las armas que el Señor nos dio? Este video es un recorrido por 6 enseñanzas poderosas que están escondidas en la Biblia y que tienen la capacidad de romper cadenas mentales, silenciar pensamientos invasivos y enseñarte cómo entrenar tu mente para que vuelva a descansar en la voz del Espíritu Santo. No son consejos vacíos, son llaves espirituales que abrirán puertas dentro de ti que hace tiempo están cerradas. Vamos a hablar de lo que nadie te dijo. Cómo renovar tu mente desde la raíz, cómo discernir cuando un pensamiento viene de Dios y cuando viene del enemigo, y cómo proteger tu paz como se protege un tesoro. Porque eso es lo que es. Tu paz no es un lujo, es un arma. Y hoy, si prestas atención hasta el final, vas a aprender a usarla. Pero antes de comenzar con el estudio, quiero pedirte que dejes un comentario aquí abajo escribiendo la frase «Paz en Cristo». Sí, escríbelo, porque cuando comentas esa frase, estás sellando tu compromiso con tu fe y estás activando algo en tu interior. No es cualquier frase, es una declaración espiritual. Y cuando muchos escribimos lo mismo, creamos una unidad de fe que transforma este espacio en un altar. Y si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora. Dale me gusta a este video para que YouTube se vea obligado a mostrárselo a más personas que, como tú, están buscando una palabra de Dios. Cada vez que haces eso, estás siendo instrumento del Señor, estás ayudando a que su mensaje llegue más lejos. Te felicito si ya lo hiciste, porque eso habla de tu corazón comprometido con el reino. Y si aún no lo hiciste, no te preocupes. Hoy es un buen momento para comenzar. ¿Sabías que así como los pensamientos pueden convertirse en una cárcel, también pueden ser el lugar donde Dios te habla más claro? Pero para eso hay que aprender a vaciar la mente de ruido y llenarla con su verdad. Por eso, cuando tú le das me gusta a este contenido y te suscribes, estás haciendo más que un clic,
Estás abriendo una puerta para que más personas descubran este camino de libertad interior. Hay personas que usan estos videos como su única fuente espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o no se animan a ir. Por eso es tan importante que todos participemos desde el principio. Este canal es un espacio de refugio para muchos, y tú formas parte de eso. Te animo a que comentes paz en Cristo ahora mismo, y lo hagas como un acto simbólico de inicio, porque hoy vas a comenzar un proceso de limpieza interior, un proceso de revelación, porque en este estudio no solo vas a aprender a dejar de pensar tanto, vas a aprender a pensar diferente, y eso lo cambia todo. Presta especial atención a la penúltima enseñanza, porque puede contener la clave que el Espíritu Santo quiere usar para abrir una nueva etapa en tu vida. Una etapa donde tus pensamientos ya no sean tus enemigos, sino tus aliados. Una etapa donde aprendas a habitar en paz, no solo en momentos de oración, sino en tu día a día. Ahora sí, quédate conmigo. Guarda silencio interior. Abre tu corazón. Vamos a comenzar con el estudio. 2. Jesús calma la tormenta. Imagínate, por un momento dentro de aquella barca. El viento golpeando con furia, las olas levantándose como gigantes dispuestos a tragarlo todo. El cielo oscuro, los relámpagos cruzando el firmamento como advertencias divinas, gritos, desesperación, temor. Hombres fuertes, pescadores acostumbrados al mar, sintiendo que su final se acerca, y en medio de ese caos, Jesús, durmiendo. Dormir en medio de una tormenta no es una señal de indiferencia, sino de paz absoluta. Jesús no estaba ignorando el peligro. Él sabía quién tenía el control, y es esa certeza la que lo mantenía en calma. Pero los discípulos, como tú y como yo, estaban atrapados en sus pensamientos. Su mente gritaba más fuerte que su fe. «Nos vamos a morir», dijeron. Su conclusión no fue lógica, fue emocional, porque cuando el pensamiento toma el mando, la fe se apaga. Cuando las emociones se desbordan, la verdad se distorsiona. La tormenta no los iba a destruir, pero ellos ya se sentían destruidos por dentro. ¿Cuántas veces has estado en esa barca, en tu propia vida? Con el corazón acelerado, la mente corriendo más rápido que tu respiración, y la sensación de que todo está a punto de colapsar. Miras a tu alrededor y todo parece fuera de control. Nada te calma, nadie te entiende. Te preguntas, ¿dónde está Dios? Y quizás no lo ves actuando, porque está dormido. No dormido porque te haya abandonado, sino dormido porque confía. Porque sabe que ninguna tormenta puede tocarte si Él está contigo. Pensar demasiado es como remar en medio de una tormenta sin mirar a Jesús. Es enfocarte en el viento, en las olas, en lo que puede pasar, en lo que podría salir mal. Es dejar que tu imaginación se convierta en profecía. Pero hay una enseñanza poderosa en esta escena. Jesús no calma la tormenta para poder dormir. Jesús duerme porque sabe que puede calmarla cuando quiera. Y cuando los discípulos finalmente lo despiertan, no los felicita por acudir a Él, los confronta. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús no estaba señalando el peligro exterior, sino el desorden interior. El problema no era la tormenta en el mar, era la tormenta en la mente de ellos. Este pasaje es una metáfora viviente del ruido mental que muchos creyentes enfrentan a diario. Cuando tus pensamientos se vuelven una tormenta, cuando las preocupaciones te abruman, cuando sientes que todo va a salir mal, recuerda esta escena. Jesús no les dio un sermón sobre el mar ni una estrategia de navegación. Él se levantó, habló al viento y dijo, «Silencio, cálmate», y todo obedeció. Ese mismo Jesús está hoy contigo, no fuera de tu
tormenta sino dentro, no observando desde lejos, sino durmiendo en la barca de tu alma, esperando a que lo despiertes. Y cuando lo hagas, Él se levantará y hablará directamente a tu mente, a tus pensamientos, a tus miedos, a tu ansiedad, y dirá: silencio, cálmate. Pensar demasiado no es un pecado, pero sí puede ser una señal de desconfianza. Es el resultado de intentar controlar lo incontrolable, de querer tener respuestas cuando Dios aún no ha hablado, de adelantarte al futuro como si estuviera en tus manos, pero la mente que confía en Jesús aprende a descansar incluso cuando no entiende. Aprende a dormir en paz, no porque todo esté bien, sino porque sabe que todo está en las manos correctas. La enseñanza aquí es clara. El control no trae paz, la fe sí. Cuanto más intentas controlar tus pensamientos, más se escapan. Pero cuando los entregas a Dios, cuando le dices: Señor, mi mente es un mar agitado, pero tú eres el príncipe de paz, entonces ocurre el milagro. No fuera de ti, sino dentro. La tormenta quizás siga rugiendo, pero tú ya no tiemblas, porque Él está contigo, y eso lo cambia todo. Ahora bien, no ignores el detalle más profundo de este pasaje. Jesús no calmó la tormenta para probar su poder. Él ya lo tenía. Lo hizo para enseñarles a ellos y a nosotros que no importa cuán fuerte sea el caos afuera, si Cristo habita dentro, la paz es posible. Tu mente no necesita más ideas, necesita más presencia de Dios. Y eso solo se logra cuando decides dejar de remar con tus pensamientos y permites que Jesús tome el timón. La paz no es una emoción, es una persona, y esa persona está viva y está dentro de ti. La próxima vez que tu mente empiece a correr sin control, haz memoria de esta historia. Imagina a Jesús en tu barca, abriendo los ojos con ternura, levantándose con autoridad y diciendo a tus pensamientos: silencio, cálmate, y entonces cree. Cree como si ya se hubiera calmado todo, porque esa es la fe que mueve al cielo, porque esa es la fe que abre las puertas de la paz. Y así como esta enseñanza nos muestra que la paz puede reinar incluso en medio del caos, el próximo pasaje revela algo aún más profundo. Cómo el desierto, ese lugar seco y aparentemente muerto, puede convertirse en el escenario donde Dios reprograma nuestros pensamientos y nos enseña a depender solo de Él. 3. El desierto y la mente de Jesús. El desierto no es solo un lugar físico, es un estado del alma. Es ese espacio donde todo parece silencioso, donde no hay estímulos que te distraigan, donde las voces se apagan, y entonces lo único que queda son tus pensamientos. ¿Y qué ocurre cuando estás a solas contigo mismo? ¿Qué pasa cuando el ruido del mundo desaparece y lo único que escuchas es la voz dentro de tu cabeza? Fue en el desierto donde Jesús enfrentó uno de los combates más intensos de su vida. No hubo multitudes, no hubo milagros, no hubo discípulos, solo Él, el Espíritu y el tentador. Y la batalla no fue con espadas, fue con ideas, porque el enemigo no se le apareció con cadenas, sino con palabras, con sugerencias, con pensamientos cuidadosamente disfrazados. Si eres hijo de Dios, si te arrodillas, si te lanzas. El arma fue la duda, el campo de batalla, la mente. Muchos creyentes creen que el desierto es castigo, pero el desierto es formación. El desierto revela lo que hay dentro, y cuando estás solo con tus pensamientos, sin distracciones, sin ruido, sin escapes, ahí es donde realmente descubres en quién confías. Ahí es donde sabes si la voz que guía tu vida es la del miedo, la del ego o la del Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue empujado por la vida, no fue arrastrado por la crisis. Fue guiado por Dios mismo. Porque hay cosas que solo se aprenden en soledad.
Hay verdades que solo se revelan en el silencio. Y fue allí donde el enemigo intentó sembrar pensamientos destructivos en su mente. Pero Jesús tenía un arma, la palabra. No discutió, no razonó, no pensó de más. Respondió con autoridad, con verdad, con firmeza. Cada vez que el tentador hablaba, Jesús contestaba con escrito está. ¿Por qué? Porque cuando tu mente está en guerra, no necesitas más pensamientos, necesitas fundamentos. Y la palabra de Dios es el único fundamento que no se mueve. Jesús no cayó en la trampa del razonamiento infinito. No jugó al y sí, ni al tal vez, ni al qué pasaría si. Respondió con convicción. Y eso es lo que tú necesitas cuando piensas demasiado. Una voz más fuerte que tus dudas. Una verdad que te ancle al cielo cuando la tormenta está dentro de ti. El enemigo sigue usando la misma estrategia hoy. No te ata con cadenas, te llena de pensamientos, te susurra cosas que suenan verdaderas pero no lo son. Te hace dudar de tu identidad, de tu propósito, de tu valor. Te repite mentiras hasta que las tomas como propias. Pero si tienes la palabra en tu mente, puedes hacer lo que hizo Jesús, rechazar cada pensamiento que no viene de Dios. El desierto no es el final del camino, es el lugar donde tu mente se alinea con el Espíritu, donde dejas de sobrevivir con tus fuerzas y empiezas a vivir con su guía. Es allí donde aprendes que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es allí donde descubres que tus pensamientos no te definen, pero sí pueden dominarte si no los filtras con la verdad. Piensa en esto. Si Jesús necesitó la palabra para combatir pensamientos distorsionados, ¿cuánto más tú y yo? No basta con repetir frases bonitas. Necesitamos verdad viva. Necesitamos escritura grabada en la mente y en el corazón, porque el enemigo no teme a tus emociones, pero tiembla cuando declaras la palabra con fe. Tal vez tú estés atravesando ahora mismo un desierto mental. Te sientes solo, confundido, agotado por dentro. Sientes que tus pensamientos no se detienen, pero ese lugar donde te sientes débil puede ser el lugar donde te vuelvas más fuerte que nunca, porque en el desierto es donde el Espíritu te habla, más claro, donde las voces se silencian para que puedas escuchar la voz que realmente importa. Jesús salió del desierto fortalecido, lleno de poder, listo para comenzar su ministerio, no porque la prueba fuera fácil, sino porque no dejó que los pensamientos lo dominen. Y si tú aprendes a responder con la palabra cada vez que tu mente se inquiete, también saldrás del desierto con una nueva autoridad espiritual, con paz interior, con dominio propio, con discernimiento, con la certeza de que tu mente ya no es una víctima del enemigo, sino un instrumento del reino. Este bloque nos enseña que pensar demasiado no siempre es una señal de profundidad, sino a veces una evidencia de desconexión. Porque cuando estás conectado con el cielo, tus pensamientos se aquietan, tus dudas se reducen, tu alma encuentra descanso. El desierto entonces se transforma. Ya no es un lugar de miedo, sino de encuentro, de purificación, de renovación. Y así como Jesús fue fortalecido por la palabra en ese lugar seco, el próximo pasaje nos muestra una escena donde un hombre atormentado por miles de pensamientos encuentra libertad al encontrarse cara a cara con el poder del Hijo de Dios. Una historia que revela que no importa cuán roto esté tu interior, cuando Jesús llega, todo vuelve a su lugar. 3a El hombre de Gadara y la tormenta interior. Apenas Jesús pisa tierra firme, después de calmar la tormenta en el mar, lo recibe un hombre que vivía bajo una tormenta aún más brutal, la tormenta mental. No una tormenta de lluvia ni de olas, sino una que se desataba día y noche dentro de él.
Un hombre que no podía vivir en casa, que dormía entre tumbas, que gritaba sin cesar, que se hería a sí mismo. Un hombre poseído, sí, pero mucho más que eso. Un alma fragmentada, por dentro, con la mente ocupada por voces que no eran suyas. La historia del endemoniado Gadareno es una de las más impactantes del Evangelio, no solo por el milagro en sí, sino por lo que revela sobre la naturaleza del pensamiento humano cuando está en manos del enemigo. Este hombre no podía controlar sus actos porque su mente no le pertenecía. Estaba tomada por legiones de pensamientos destructivos, invasivos, repetitivos. No dormía, no descansaba, no encontraba paz. Todo lo que hacía era reaccionar, sufrir, gritar, huir. Un reflejo extremo de lo que a veces tú y yo sentimos en lo profundo del alma, que ya no somos dueños de nuestra propia mente. ¿Cuántas veces has querido detener un pensamiento y no pudiste? ¿Cuántas veces te has sentido esclavo de imágenes mentales, de recuerdos dolorosos, de miedos que no sabes de dónde vienen? ¿Cuántas veces has tenido pensamientos que no te representan, pero que aparecen sin invitación y no sabes cómo sacarlos? El hombre de Gadara representa la mente humana invadida, ocupada, distorsionada. Representa a aquellos que, aunque creen en Dios, han perdido el control interior y viven atrapados por pensamientos que los alejan de su verdadera identidad. Pero todo cambia con la llegada de Jesús. El texto bíblico nos dice que el hombre corrió a postrarse ante Jesús. Aunque estaba poseído, aunque su mente estaba invadida, algo dentro de él aún recordaba quién era su verdadero Señor. Y esa es la esperanza para ti hoy. No importa cuán confusa esté tu mente, el espíritu que habita en ti es más fuerte que cualquier tormenta mental. Hay algo dentro de ti que aún sabe hacia dónde correr, aún recuerda que la paz tiene un nombre, que la libertad tiene una voz, y esa voz es la de Jesús. Cuando Jesús le pregunta su nombre, no responde él, responde la legión. Somos muchos. Y así ocurre también contigo cuando piensas demasiado. No es una sola voz, son muchas, voces que te acusan, voces que te recuerdan errores, voces que anticipan desgracias, voces que cuestionan si Dios está contigo, voces que no te dejan dormir, voces que no se detienen. Y a veces llegas a pensar que esas voces eres tú, pero no lo son. Tú no eres tus pensamientos, tú eres hijo del Altísimo, y cuando Jesús habla, todas esas voces se callan. Jesús no discutió con la legión, no trató de entenderlas, no se sentó a analizarlas, las expulsó, porque hay pensamientos que no deben ser racionalizados, sino echados fuera en el nombre de Jesús. Hay ideas que no deben ser debatidas, sino confrontadas con autoridad espiritual. Y cuando lo haces, la mente comienza a sanar. El final de esta historia es tan impactante como su inicio. Los que antes conocían al hombre como un loco violento, ahora lo ven sentado, vestido y en su sano juicio. Esa escena lo dice todo. La transformación no fue solo espiritual o emocional, fue mental. Jesús le devolvió la capacidad de pensar con claridad, de habitar en sí mismo, de ser dueño de su conciencia, y eso es lo que Él quiere hacer contigo hoy. Restaurar tu mente, organizar tus pensamientos, devolverte la capacidad de vivir en paz. Y no solo eso, Jesús también lo envía como mensajero, le dice que vaya y cuente lo que Dios hizo con él. Porque quien ha vivido esclavo en su mente y ha sido liberado, tiene una autoridad especial para hablarle a otros. Tiene un testimonio vivo, tiene una luz que no puede esconderse, tiene palabras que sanan. Este bloque complementa profundamente la escena del desierto. Porque si en el desierto Jesús vence al tentador, en Gadara Jesús vence las consecuencias del dominio del tentador sobre la mente humana. Es el paso siguiente. Es la enseñanza que nos dice que no importa cuán dañado esté tu interior, Jesús puede restaurarlo por completo.
Pensar demasiado, obsesionarse con el futuro, con errores pasados, con miedos sin fundamento. Todo eso puede volverse una prisión. Pero este pasaje te asegura que ninguna prisión mental es más fuerte que la voz del Salvador. Y si hoy estás escuchando esto, es porque esa voz te está llamando. Te está diciendo, sal de ahí. Yo te devuelvo la paz, yo te devuelvo tu mente, yo te devuelvo a ti mismo. Y así como este hombre pasó de ser una sombra humana a convertirse en un testigo poderoso, tú también puedes vivir esa transformación. Lo importante no es cuántos pensamientos tengas, sino a quién le das autoridad sobre tu mente. Porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad, y esa libertad también incluye tu mente. El siguiente bloque nos mostrará cómo el apóstol nos revela el camino práctico para renovar la mente y dejar de conformarnos a los pensamientos de este mundo, enseñándonos que la verdadera paz no llega cuando controlamos todo, sino cuando permitimos que Dios transforme desde dentro. Una renovación mental que abre las puertas a la libertad duradera. 4. La renovación de la mente. Una de las declaraciones más transformadoras del apóstol Pablo se encuentra en la carta a los Romanos. Allí, con una claridad que corta como espada, nos revela el camino para romper con la forma de pensar que esclaviza, que enferma, que agota. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esas palabras encierran un secreto espiritual capaz de cambiar radicalmente tu vida interior. El mandato es doble: no conformarse y renovarse. No ceder a la forma de pensar que el mundo promueve, esa forma ansiosa, acelerada, preocupada, obsesionada con el control y el rendimiento, sino adoptar una forma nueva, divina, que nace de un proceso interno, espiritual y constante, la renovación mental. Pensar demasiado es, muchas veces, el resultado de haber sido conformado al molde equivocado. Es como haber sido entrenado desde niño para habitar en el miedo, en la duda, en la comparación, en la necesidad de entenderlo todo antes de avanzar. La mente se convierte en un archivo lleno de alertas, de voces contradictorias, de pensamientos heredados que no nos pertenecen, pero que hemos adoptado como si fueran verdades absolutas. Y es allí, en ese terreno confuso, donde Dios quiere intervenir. La renovación de la mente no es magia, es un proceso espiritual profundo, es una rendición constante, es decidir cada día, exponer tus pensamientos a la luz de la palabra. Es preguntarte, ¿esto que estoy pensando viene de Dios o viene del molde del mundo? ¿Este pensamiento me acerca al propósito de Dios o me aleja? ¿Me da paz o me perturba? ¿Me eleva o me encierra? Renovar la mente no significa dejar de pensar, sino pensar de otra manera. Pensar con el filtro del reino. Pensar desde la fe y no desde el temor. Desde la verdad y no desde la suposición. Desde la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Cuando Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, está hablando de una guerra silenciosa que se libra en la mente de cada creyente. Porque el sistema del mundo ha diseñado una manera de pensar que produce ansiedad, comparación, insatisfacción, miedo al futuro. Es una mentalidad basada en la escasez, en la competencia, en la autosuficiencia. Y si no renovamos nuestra mente, esa forma de pensar se convierte en nuestra normalidad. Y lo peor es que lo aceptamos como si fuera inevitable. Pero el Espíritu Santo no vino a hacerte funcionar mejor dentro del sistema del mundo. Vino a transformarte desde dentro para que puedas vivir una realidad completamente diferente. Una realidad donde tus pensamientos no te dominan, sino que tú los dominas a ellos. Donde tu mente no es una autopista de preocupaciones, sino un altar
de comunión con Dios. La renovación de la mente también te capacita para discernir. Pablo lo dice con claridad. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? No puedes discernir la voluntad de Dios si tu mente está saturada por pensamientos que no provienen de Él. Por eso es tan importante este proceso. No se trata solo de tener paz, sino de poder reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Imagina tu mente como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas lo invaden. Si no siembras intencionalmente la palabra, los pensamientos del mundo lo ocupan todo. Renovar la mente es desmalezar ese jardín cada día. Es arrancar pensamientos que no edifican y sembrar pensamientos que producen fruto. Es un trabajo espiritual, pero también una decisión diaria. Quizás estés cansado de pensar tanto, de imaginar escenarios futuros que no ocurren, de recordar errores del pasado que ya fueron perdonados, de preguntarte una y otra vez, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? ¿Cómo salgo de esto? Y la respuesta, aunque parezca simple, es profunda. Renueva tu mente con la verdad de Dios. Habla vida sobre ti. Declara la palabra aunque no la sientas. Alinea tu pensamiento con el cielo, aunque el mundo te diga otra cosa. No estás solo en este proceso. El Espíritu Santo es tu guía. Él es quien te recuerda lo que Jesús enseñó. Él es quien trae a tu mente lo que necesitas recordar en medio del caos. Él es quien transforma lo profundo de tu ser si tú se lo permites. Porque esta no es una lucha que se gana con fuerza humana, sino con rendición espiritual. Y cuando empiezas a vivir desde una mente renovada, ocurre un milagro silencioso pero poderoso. La paz empieza a habitar en ti. No como un visitante ocasional, sino como una presencia constante. Ya no reaccionas igual, ya no te desesperas igual, ya no crees cada pensamiento que aparece. Empiezas a ver todo desde otro lugar, porque una mente renovada cambia la manera de sentir, de actuar, de creer y de vivir. Así como Pablo nos llama a renovar nuestra mente para no vivir conforme al mundo, el próximo pasaje nos muestra cómo un hombre perseguido, traicionado y escondido en una cueva aprendió a hablarle a su alma angustiada hasta recobrar la paz. Porque hay momentos donde el alma se derrumba, pero la fe en la palabra levanta. Y eso es exactamente lo que veremos en la siguiente enseñanza. 5. David en la cueva. Hablarle al alma en medio del colapso. Hay momentos en los que el alma colapsa, en los que el corazón parece no dar más, en los que no basta con tener fe, porque incluso la fe parece temblar. Hay instantes en los que uno ya no sabe si está huyendo del enemigo o de uno mismo. Es en esos momentos donde se desata la verdadera guerra, la batalla silenciosa del alma angustiada. David, el ungido, el futuro rey, el valiente que derrotó gigantes, el líder que inspiraba multitudes, también tuvo su cueva, una cueva real, física, pero también una cueva interior, emocional y espiritual. Fue allí donde escribió algunas de las palabras más profundas del alma humana, no desde el trono, sino desde la desesperación, no desde la victoria, sino desde el escondite. Allí, en lo oculto, lejos de todo y de todos, se produjo una de las mayores enseñanzas bíblicas sobre cómo lidiar con una mente colapsada por el miedo y la ansiedad. En el Salmo 142, David abre su corazón sin filtros. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Esta es la primera gran enseñanza. No ocultes tus pensamientos ante Dios. Muchos creen que deben llegar al Señor solo cuando tienen todo bajo control.
Pero Dios quiere que vengas con tu caos, con tu confusión, con tu mente saturada. Él no se escandaliza por tu ansiedad. Él no se aleja por tu tristeza. Él te escucha aun cuando tus palabras sean quejas. Porque incluso la queja, cuando es dirigida al cielo, puede convertirse en oración. David no se guardó nada. Le dijo a Dios que su espíritu se desmayaba. Le confesó que se sentía atrapado, solo, olvidado. Nadie me conoce. No hay quien cuide de mi vida, escribió. ¿Alguna vez te sentiste así? Rodeado de personas, pero invisible, haciendo todo lo posible por ser fuerte, pero por dentro, sintiéndote como si estuvieras en una cueva oscura, esperando que pase algo que te saque de allí. Si es así, este pasaje es para ti. David, en medio del colapso, le habla a su alma. No se limita a sentir, no se ahoga en sus emociones, no niega el dolor, pero tampoco lo deja tener la última palabra. Una y otra vez, a lo largo de los salmos, vemos a David hablándole a su interior. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esa es la clave. Cuando tu mente te lleva al borde, cuando los pensamientos negativos quieren dominarte, debes aprender a hablar con autoridad espiritual sobre ti mismo. No se trata de autoayuda ni de repetir frases vacías. Se trata de declarar verdad sobre tu alma, aunque no lo sientas, aunque tus emociones digan lo contrario. David no dijo, estoy bien, porque no lo estaba, pero sí dijo, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. En otras palabras, mi mente me dice que estoy perdido, pero yo elijo recordar que tengo herencia en Dios, que hay promesa, que no todo termina aquí. Pensar demasiado muchas veces nace de no hablarle al alma en los momentos correctos. Dejamos que los pensamientos hablen solos, que hagan ruido, que se repitan, que nos enreden, pero no tomamos la posición espiritual que nos corresponde. Decirles basta, decirles espera en Dios, decirles aún hay camino por recorrer, porque aunque estés en una cueva ahora, eso no es tu tumba, es solo una estación. Y cuando le hablas a tu alma con la palabra, la oscuridad empieza a ceder. Otra enseñanza poderosa de David es que aunque estaba encerrado, su voz seguía libre. No podía salir físicamente, pero su clamor atravesaba la piedra. Esto es clave. Aunque tus circunstancias no cambien de inmediato, tu actitud espiritual puede elevarse por encima de ellas. Puedes estar en crisis, pero conectado con el cielo. Puedes estar en soledad, pero no en abandono. Puedes sentirte olvidado, pero ser recordado por Dios en lo más profundo de tu angustia. En otra ocasión, en el Salmo 57, también desde la cueva, David declara, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Desde la cueva, no desde el palacio, no después de la victoria, desde el encierro, ¿te das cuenta? La mente puede estar colapsando, pero el espíritu puede elegir adorar. Y cuando eso ocurre, el cielo se abre. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el interior empieza a alinearse con la verdad eterna. Esto es vital. Tu alma no manda sobre ti, tú mandas sobre tu alma. Y cuando la ansiedad te invada, cuando no puedas dejar de pensar, cuando los miedos te acosen en la noche, háblale a tu alma. Usa tu voz, usa la palabra, di en voz alta lo que el cielo dice de ti. Aunque sientas que no funciona, aunque parezca en vano, sigue hablando, sigue creyendo, porque esa voz espiritual tiene poder, porque el enemigo puede intentar confundir tu mente, pero no puede resistir una alma que proclama la verdad con fe. Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto, que David salió de esa cueva. No se quedó allí, no murió allí, no fue olvidado, fue preparado, fue procesado, fue entrenado,
porque la cueva no era un castigo, era una escuela espiritual, y tú también vas a salir. Pero no solo vas a salir transformado, con más madurez, con más discernimiento, con más comunión, con una mente más fuerte, más clara, más alineada con el cielo. Este bloque nos muestra que no se trata de evitar los pensamientos, sino de aprender a guiarlos con la autoridad que Dios te dio. La mente es un campo fértil. Lo que siembras, crece. Y David eligió sembrar verdad en medio de la oscuridad. Tú puedes hacer lo mismo. Y así como David aprendió a calmar su alma, hablándole con fe y verdad, en el próximo bloque veremos cómo Jesús enseña que la verdadera paz no se encuentra en las circunstancias exteriores, sino en la obediencia interior. Una paz que no depende del entorno, sino de caminar en el centro de la voluntad del Padre. 6. La paz de Jesús en medio de la obediencia. Una de las escenas más impactantes de la vida de Jesús no ocurre en un milagro público, ni en una enseñanza multitudinaria, sino en el silencio de su obediencia radical. No hay aplausos, no hay reconocimiento, solo hay entrega y una decisión que lo conduce a la cruz. Pero en medio de todo ese panorama oscuro, en medio de una realidad que cualquiera definiría como dolorosa, incierta, cruel, Jesús camina con una paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz del que huye, sino la del que obedece. No la paz del que controla, sino la del que confía. Muchos buscan la paz eliminando problemas, evitando conflictos, persiguiendo momentos de silencio exterior. Pero Jesús nos muestra que la verdadera paz no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que sucede dentro. Una paz que nace cuando sabes que estás caminando exactamente donde el Padre quiere que estés, aunque ese camino incluya lágrimas, aunque ese trayecto pase por el Getsemaní. En Juan 14:27, Jesús dice una frase que parte el alma y al mismo tiempo la llena de esperanza. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Esa no es una promesa vacía, es un legado. Jesús estaba a punto de enfrentar traición, juicio injusto, tortura, abandono, muerte, pero aún así habla de paz. No de una paz prestada, no de una paz ilusoria, sino de su paz, la que brota de una obediencia absoluta al Padre. Esta paz de la que Jesús habla no tiene sentido humano, porque no se basa en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de estar en las manos del Padre. Y esto es lo que necesitamos recordar cuando nuestra mente empieza a girar sin control, cuando los pensamientos se atropellan unos a otros, cuando la ansiedad toma el control. En esos momentos, la solución no es más razonamiento ni más explicaciones, sino más obediencia espiritual. Obedecer no siempre es fácil. A veces significa renunciar a tener la última palabra, a entender todo, a controlar cada detalle. Significa decir, no entiendo lo que está pasando, pero sé que Dios me está guiando. Así que aunque la lógica me empuje al miedo, yo decido caminar por fe. Esa actitud desbloquea una paz diferente, no la que viene de las circunstancias, sino la que desciende del cielo como un regalo sobrenatural. Jesús, en Getsemaní, nos dio un ejemplo vivo de cómo lidiar con la angustia mental. Dice el texto que su alma estaba tan triste que sentía que se moría, que sudó como gotas de sangre. Esa es la descripción perfecta de una mente al límite, de un cuerpo afectado por la presión emocional, de un corazón quebrantado por el peso del propósito. Pero en medio de ese estado, Jesús ora, clama, se rinde. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la clave. La paz no llegó porque desapareció el problema.
La paz llegó cuando Jesús aceptó el plan del Padre por encima de sus emociones momentáneas, y eso es lo que tú y yo debemos aprender. A veces nuestra mente se inquieta no por lo que está ocurriendo, sino por nuestra resistencia interna a aceptarlo. Nos aferramos al control, a nuestras ideas, a nuestros planes, y cuando no salen como esperábamos, la ansiedad entra. Pero cuando soltamos, la paz llega. Obedecer a Dios trae descanso al alma, porque incluso cuando todo a tu alrededor es incierto, tú sabes que estás caminando en la ruta correcta, y aunque no veas el final, tienes al guía contigo. Eso cambia todo, porque no necesitas entender el mapa si confías en quien lo trazó. Esta paz que Jesús nos deja como herencia es contracultural. No se encuentra en un retiro, no se compra, no depende del silencio exterior, sino de la rendición interior. Es la paz que nace cuando dejas de luchar con Dios y te rindes a su voluntad. Cuando dejas de exigir respuestas y comienzas a confiar en su soberanía. Cuando entiendes que tu misión no es tener todo claro, sino mantenerte firme en fe aunque no veas nada claro. Hay muchas personas hoy que piensan demasiado porque no están caminando en obediencia. Quieren paz, pero viven en contradicción con lo que Dios les pidió. Quieren descanso, pero rechazan el proceso. Quieren dirección, pero no aceptan el rumbo. Y la mente, al detectar esa incoherencia, se llena de ruido. Pero cuando corriges el rumbo, cuando te alineas otra vez con el propósito del cielo, cuando vuelves al camino del que nunca debiste salir, entonces el alma suspira. La ansiedad baja, la mente se aquieta, porque el alma reconoce cuando está en casa. Obedecer a Dios es el camino más seguro hacia la paz, aunque duela, aunque incomode, aunque implique pérdida momentánea. Jesús obedeció, y por eso pudo caminar sereno hacia la cruz, no porque no sintiera miedo, sino porque había una paz mayor dentro de él, la paz de estar cumpliendo el plan eterno. Esa es la paz que tú necesitas, y esa paz está disponible hoy. Deja de huir, deja de luchar contra lo inevitable, deja de intentar resolverlo todo con tu mente. Tu mente no fue creada para cargar con el peso de la eternidad, fue creada para obedecer al Creador. Y cuando lo haces, todo dentro de ti comienza a ordenarse. Y así como Jesús nos dejó esa paz como herencia, el próximo bloque nos mostrará cómo Pablo, en medio de prisiones, angustias y persecuciones, encontró una fórmula espiritual para convertir la ansiedad en oración y el pensamiento obsesivo en confianza activa, un modelo bíblico que puede transformar tu mente cada día. 6. La paz que nace al hacer la voluntad de Dios. En un mundo que enseña que la paz llega cuando alcanzas tus metas, Jesús nos muestra otra verdad. La paz real no llega cuando se cumple tu voluntad, sino cuando te rindes a la voluntad del Padre. Y esta paz no es teórica, es tangible, es profunda, es más fuerte que el miedo, más resistente que la ansiedad, más duradera que cualquier emoción pasajera. Esta paz nace cuando eliges obedecer, aunque el camino te duela. Jesús vivía en una dimensión de paz inquebrantable porque vivía en completa obediencia al Padre. No necesitaba saber lo que venía después, no necesitaba tener control de cada paso. Le bastaba con saber que estaba caminando en el propósito eterno. Y cuando uno camina en ese propósito, la mente se aquieta, porque sabe que no está a la deriva, porque sabe que no es esclava del azar, porque sabe que está guiada. La Biblia dice que Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte. No fue arrastrado al dolor. Él lo eligió, lo abrazó, porque sabía que del otro lado del sufrimiento había redención, había gloria, había resurrección,
Y esa certeza fue su refugio mental, su escudo espiritual, su ancla emocional. Muchos de los pensamientos que hoy te quitan la paz tienen su raíz en una resistencia interna a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estás luchando contra una dirección que no entiendes, contra un proceso que no pediste, contra una temporada que te duele. Y mientras más te resistes, más se desordena tu mente. Porque la paz no puede habitar donde hay rebelión espiritual. La paz solo entra donde hay rendición. Jesús nos enseñó que hay un poder en aceptar el proceso, incluso cuando es duro. Cuando oró en Getsemaní, no lo hizo con indiferencia. Su oración fue intensa, profunda, quebrada. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No era una súplica superficial, era una expresión sincera del alma, pero enseguida añadió la frase que sostiene toda la fe cristiana: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa decisión fue la puerta por donde entró la paz. No estás mal por sentirte angustiado. No estás mal por tener pensamientos que te confunden. Incluso Jesús sintió tristeza y presión emocional tan intensas que su cuerpo lo expresó físicamente. Pero lo que marcó la diferencia fue su elección de obedecer. Ahí está el secreto. No es que no haya tormenta, es que decides caminar hacia ella de la mano del Padre, sabiendo que al otro lado hay resurrección. Obedecer calma la mente, porque deja de buscar salidas humanas, deja de evaluar opciones carnales, deja de imaginar alternativas que no conducen a la paz. Obedecer es descansar en que Dios sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. Es soltar la necesidad de tener todas las respuestas y confiar en que aquel que te creó no se ha equivocado con tu historia. Jesús decía constantemente: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En otras palabras, mi sustento, mi fuerza, mi estabilidad vienen de hacer lo que el Padre me pide, no lo que yo quiero hacer. Por eso podía dormir en medio de la tormenta. Por eso podía estar en paz cuando lo rechazaban. Por eso podía caminar hacia la cruz con serenidad, porque su mente estaba anclada a una sola verdad: estoy haciendo lo que vine a hacer. Y esa es la frase que puede liberarte hoy. Estoy haciendo lo que Dios me pide hacer, aunque duela, aunque no lo vea, aunque no entienda todo. Si sabes que estás en obediencia, entonces puedes habitar en paz, no una paz superficial, no una paz de emoción, una paz profunda, arraigada en la eternidad, una paz que no se rompe con los vientos del día a día. Muchos de tus pensamientos se multiplican porque no has tomado decisiones firmes, porque sigues preguntando lo mismo que ya Dios te respondió, porque sabes lo que tienes que hacer, pero tienes miedo, y mientras más postergas tu obediencia, más ruido se acumula en tu mente, porque la obediencia resuelve, la obediencia corta, la obediencia ordena. Jesús vivió bajo el principio de la obediencia perfecta, y eso no lo hizo menos humano, lo hizo más fuerte espiritualmente. Y tú, que fuiste llamado a seguir sus pasos, también puedes caminar en esa dirección. No te va a eximir del dolor, pero te va a dar paz en medio de él, porque cuando sabes que estás haciendo lo correcto delante de Dios, puedes dormir, puedes descansar, puedes esperar, porque ya no cargas el peso de decidir todo, solo cargas el yugo ligero de la obediencia. Esa es la invitación hoy. Suelta el control, ríndete, obedece. Aunque parezca un retroceso, aunque implique pérdida, aunque no sepas cómo va a salir, Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. Y cuando lo haces, la mente se ordena, el corazón se estabiliza, el alma se serena, porque la paz no se fabrica, se recibe al caminar con el Padre. Así como Jesús caminó hacia la cruz con la paz de quien cumple su propósito,
Tú también puedes atravesar esta etapa de tu vida con paz, pero solo si dejas de correr, de esconderte, de resistirte, solo si te rindes, solo si dices con el corazón abierto, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces, como una lluvia suave, como un suspiro del cielo, la paz vendrá y se quedará. Y así como Jesús encontró la paz en la obediencia, el próximo bloque nos llevará a descubrir cómo Pablo, desde la prisión, revela el secreto para convertir cada pensamiento ansioso en oración ferviente y cada tormenta interna en un altar de alabanza. Una lección que puede transformar tu mente todos los días. 7. La fórmula de Pablo para la paz mental. Pablo escribió una de las fórmulas más poderosas de toda la Biblia para vencer la ansiedad y encontrar paz. Pero lo que muchos olvidan es dónde estaba cuando lo hizo. No fue en un jardín, no fue en una playa tranquila, fue en prisión, en medio de cadenas, en condiciones humanas completamente desfavorables, sin libertad, sin certezas sobre su futuro, sin saber si saldría vivo. Y aún así, en ese lugar oscuro y estrecho, Pablo escribió sobre el gozo, la gratitud y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4, 6, 7 nos entrega un secreto espiritual que, si lo aplicas, tiene el poder de cambiar tu mente y tu vida. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no es solo una sugerencia, es una instrucción divina para momentos de colapso mental. Pablo está diciendo, cuando la ansiedad quiera dominarte, no pelees con tus pensamientos, no huyas de ellos, no los reprimas. Lo que debes hacer es transformar la inquietud en oración, la preocupación en súplica y el miedo en gratitud. Esa es la clave. No es evitar pensar, es redirigir tus pensamientos hacia el cielo. El orden que Pablo establece es espiritual y estratégico. Primero, no se inquieten por nada. Es decir, no alimentes la ansiedad, no la repitas, no la acojas, no la vistas de lógica, no la normalices. Luego dice, en toda ocasión, no en algunas, no cuando te sientes fuerte, sino en toda situación, incluso las más pequeñas, las más ridículas, las más grandes, las que parecen imposibles. Todo debe ser llevado a la presencia de Dios. Después, introduce 3 herramientas que juntas desactivan la ansiedad: oración, ruego y gratitud. La oración es comunión, es entrar en la atmósfera de Dios, es recordar que no estás solo, que puedes hablar con el Creador del universo y ser escuchado. El ruego es intensidad, es derramar el alma, es orar con el corazón quebrado, sin filtros, sin palabras bonitas. Es gritar si es necesario, es llorar en voz alta, es decirle a Dios todo lo que te pesa, lo que no entiendes, lo que no puedes manejar. Y la gratitud es el acto más revolucionario contra la ansiedad, porque agradecer en medio de la angustia es un grito de fe. Es decir, no veo solución, pero sé que estás obrando. No tengo respuestas, pero reconozco lo que ya hiciste. No siento paz, pero agradezco porque sé que vendrá. Pablo dice que cuando haces esto, entonces ocurre algo sobrenatural. La paz de Dios, no la paz del mundo, no la paz emocional, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a custodiar tu corazón y tus pensamientos. Es decir, Dios mismo se convierte en el guardián de tu mente. Mira la fuerza de esa imagen. Tus pensamientos están vulnerables, invadidos por la ansiedad.
Pero cuando oras, cuando suplicas, cuando agradeces, Dios pone un muro espiritual alrededor de tu mente. Esa paz no es pasiva, es activa. Es una fuerza divina que protege tu alma de pensamientos destructivos y no depende de lo que esté pasando afuera. Depende de lo que está ocurriendo adentro. ¿Sabes por qué muchas veces la ansiedad gana? Porque dejamos que los pensamientos vayan por donde quieran. Les damos libertad absoluta, no los llevamos cautivos a la presencia de Dios. Pero Pablo te está diciendo, usa la oración como un ancla, usa la gratitud como un escudo, usa la súplica como una espada y deja que el cielo pelee tus batallas mentales. Más adelante, en el mismo capítulo, Pablo da otra instrucción clave. Por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, amable, admirable, excelente o digno de alabanza. Eso significa que sí puedes elegir en qué pensar, que no estás condenado a vivir atrapado en pensamientos oscuros, que puedes educar tu mente, redirigirla, llevarla al terreno de lo verdadero, de lo puro, de lo espiritual. Pero eso no ocurre solo. Ocurre cuando tomas la decisión intencional de llenarte de la palabra, de la presencia, del Espíritu. Pablo no estaba escribiendo desde una fantasía. Él sabía lo que era el dolor, la traición, la espera, la injusticia, el rechazo. Pero en medio de todo eso, descubrió que la mente no necesita estar en paz para orar, sino que la oración es lo que trae paz a la mente. Esta enseñanza es un llamado urgente. Cada vez que sientas que los pensamientos te están superando, detente, no trates de razonar más, no trates de huir, ora, ruega, agradece, y la promesa es clara, la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente, y si aún no sientes esa paz, no significa que Dios no esté obrando, significa que necesitas insistir, persistir, perforar el cielo, con tu clamor hasta que esa paz descienda. Porque no se trata de una emoción instantánea, se trata de una transformación espiritual profunda. Así como Pablo nos dio esta fórmula para convertir la ansiedad en oración viva. El próximo bloque nos mostrará un pasaje profético en el que Dios revela que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, y que solo al elevar nuestra mente al nivel divino podemos vivir la paz verdadera, una invitación a cambiar de altura mental para poder ver con los ojos del cielo. 8. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras, escritas por el profeta en Isaías 55, 8, 9, son una invitación directa de Dios a rendirse ante algo mayor. Son un llamado a aceptar que la mente humana, limitada por el tiempo, el dolor y la lógica, nunca podrá comprender plenamente los caminos divinos, pero sí puede confiar en ellos. Esta declaración, que en apariencia puede sonar distante o misteriosa, es en realidad una promesa profunda de paz. Porque si los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos, entonces eso significa que tú no estás obligado a entender todo para estar en paz. Solo necesitas saber que quien está dirigiendo tu vida piensa desde un lugar más alto, más puro, más eterno. Muchas veces el exceso de pensamientos nace de una necesidad desesperada por entender. La mente humana quiere razones, quiere explicaciones, quiere garantías, quiere lógica, pero Dios no se mueve por lógica humana. Él no necesita justificar sus caminos ante ti.
Él no te debe explicaciones, porque sus pensamientos no caben en tu cabeza, pero sí caben en tu corazón rendido. Este pasaje de Isaías es uno de los más poderosos antídotos contra la ansiedad, porque te recuerda que hay alguien que está viendo lo que tú no ves, que está considerando factores que tú no puedes imaginar, que está diseñando tu camino desde una perspectiva celestial y no desde tu urgencia momentánea. Él no está nervioso, Él no está preocupado, Él no está buscando soluciones. Él es la solución. Pensar demasiado muchas veces es el resultado de intentar ocupar un lugar que no nos corresponde. Queremos ser Dios en nuestra historia. Queremos entender, controlar, anticipar, planear todo. Pero Dios nos dice, mis pensamientos están en otra altura. Y eso no es un rechazo, es una invitación a subir de nivel, a mirar más alto, a confiar más profundo, a descansar más completo. ¿Y cómo se sube a ese nivel? Isaías lo dice también en los versículos anteriores. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ahí está la respuesta. Se sube a esa altura cuando renuncias a tus pensamientos humanos y abrazas los pensamientos de Dios. Cuando reconoces que el camino por el que ibas no era el mejor y decides regresar al centro de su voluntad. El acto más espiritual que puedes hacer cuando estás pensando demasiado no es pensar más fuerte, sino soltar, rendir, callar, buscar y permitir que el pensamiento del cielo se descargue en tu interior. Eso no se produce por voluntad humana, se produce por intimidad con Dios, por comunión, por presencia. Y aquí está lo maravilloso: los pensamientos de Dios hacia ti no son de juicio ni de condena. Jeremías 29:11 confirma esta verdad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Qué glorioso! Los pensamientos de Dios no solo son más altos, también son pensamientos de bien, de esperanza, de paz. Y si aprendes a alinear tu mente con esos pensamientos, el caos se disipa. La ansiedad se rompe, el alma encuentra su lugar. Pero para vivir esa experiencia hay que aprender a soltar el hábito de razonar en exceso, de revisar todo, de cuestionar cada paso. Hay que reemplazar la sospecha por fe, la obsesión por descanso, la lógica por revelación, la planificación por rendición. No significa dejar de pensar, sino pensar como piensa Dios. Elevar tu mente. Permitir que el Espíritu Santo renueve tu interior con una perspectiva celestial. Cuando Dios dice que sus pensamientos son más altos, no te está empujando al abismo de lo incomprensible, te está tendiendo una escalera para que subas. Te está diciendo, deja de pensar como el mundo, ven a pensar como yo. Mira desde donde yo miro. Vive desde donde yo habito. Y cuando aceptas esa invitación, tu vida empieza a cambiar desde adentro. Quizás tus pensamientos están llenos de miedo, de repeticiones sin salida, de angustias, de ansiedad. Pero hoy Dios quiere revelarte los suyos. Y los pensamientos de Dios no son circulares, son rectos, no son oscuros, son luz, no son destructivos, son creativos, no son caóticos, son ordenados. Y cuando ellos entran en ti, tu mente se purifica, tu visión se aclara, tu alma descansa. No necesitas entender para tener paz. Necesitas confiar en que aquel que entiende todo te ama, te guía y no se ha equivocado contigo. Y así como Isaías nos muestra esta diferencia entre el pensamiento humano y el divino, el próximo bloque nos llevará a una última enseñanza que contiene la clave espiritual final para sellar todo lo aprendido. Cómo habitar diariamente
en la paz de Cristo por medio de una vida llena del Espíritu, para que la ansiedad nunca más gobierne tu mente. 9. La paz como fruto del Espíritu. Vivir con la mente en el Espíritu. Después de todo lo que hemos recorrido, la tormenta en la barca, el desierto, la cueva, la cárcel, la cruz y la revelación profética de los pensamientos de Dios, ahora llegamos a la fuente verdadera y permanente de la paz mental, vivir guiados por el Espíritu Santo. Porque no basta con tener momentos de paz. Lo que Dios quiere para ti es una vida entera de paz interior, incluso en medio del caos exterior. En Gálatas 5:22, Pablo nos da una lista de los frutos que produce el Espíritu cuando habita en nosotros. Y entre ellos, destaca uno que es esencial para la salud mental: la paz. No dice que la paz es un regalo que viene de vez en cuando, dice que es un fruto, y eso significa que es un resultado natural de una vida sembrada y cultivada en el Espíritu. Un fruto no aparece de un día para el otro, requiere raíz, requiere tiempo, requiere cuidado. Así también es la paz que viene de Dios. No es una emoción repentina, ni una experiencia aislada. Es el resultado profundo de una mente que ha decidido vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, depender del Espíritu. Pablo también escribe en Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ahí está el secreto revelado con toda claridad. La dirección de tus pensamientos determina la calidad de tu paz. Cuando tu mente se conecta con el sistema del mundo, con la carne, con el ego, con el miedo, entonces solo puedes cosechar confusión, ansiedad, vacío. Pero cuando tu mente se rinde al Espíritu, cuando respiras su presencia, cuando meditas en su verdad, entonces comienzas a habitar en vida y en paz. Este no es un llamado místico, es un llamado práctico. ¿Dónde habita tu mente durante el día? ¿En qué meditas cuando nadie te ve? ¿Con qué alimentas tu pensamiento? ¿Qué voz permites que domine tus decisiones? Porque no puedes tener la paz del Espíritu si tu mente está alimentándose del miedo, del juicio, del ruido, de la carne. Vivir en el Espíritu es una decisión diaria. Es despertar cada mañana y decir: Espíritu Santo, dirige mis pensamientos. Hoy, habla más fuerte que mi ansiedad. Recuerda a mi alma lo que tú piensas, lo que tú ves, lo que tú prometiste. Es entrenar tu mente como un músculo espiritual. Es transformar tus hábitos internos. Es reemplazar pensamientos automáticos por pensamientos ungidos. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, su paz no es intermitente, no aparece solo en el culto o cuando escuchas una canción. Se vuelve una atmósfera constante. No porque todo esté bien, sino porque tú estás bien con Dios, porque hay alineación, porque hay comunión, porque sabes que tu alma está anclada a una roca que no se mueve. Jesús dijo que el Espíritu vendría a enseñarnos todas las cosas y a recordarnos todo lo que Él nos enseñó. Eso incluye recordarte, en medio del torbellino de pensamientos, que tú no fuiste creado para vivir en tormenta mental, que tú no eres esclavo de tu mente, que tú tienes dentro de ti al Consolador, al Maestro, al que produce paz verdadera. Una mente en el Espíritu sabe cuándo detenerse, sabe cuándo callar, sabe cuándo adorar, sabe cuándo soltar, porque no reacciona desde la carne, sino desde la conexión celestial. Y esa es la verdadera victoria, cuando dejas de ser dominado por lo que piensas y comienzas a dominar lo que piensas por medio del Espíritu que te habita. ¿Y cómo se cultiva ese fruto? Con intimidad, con presencia, con palabra, con rendición. No se trata de perfección, sino de dirección. No se trata de tener todo bajo control, sino de estar bajo el control correcto.
porque cuando el Espíritu es el que lidera tu interior, la paz es inevitable. Muchos oran por paz, pero siguen alimentando pensamientos de conflicto. Muchos piden descanso, pero siguen llenando su mente de juicios, de quejas, de que pasará lo peor. Pero el Espíritu te invita a una nueva forma de pensar. No a pensar menos, sino a pensar desde otra fuente, a beber del río del cielo, a permitir que tus pensamientos fluyan desde la verdad eterna y no desde las emociones momentáneas. Y cuando esa transformación ocurre, tu vida cambia. Tus decisiones ya no nacen del miedo, sino de la sabiduría. Tus relaciones ya no son guiadas por la inseguridad, sino por el amor. Tus noches ya no son tomadas por la angustia, sino por el descanso profundo. Porque no hay mayor refugio para la mente que habitar en la presencia del Espíritu. Este es el cierre de las 6 enseñanzas que te ayudan a dejar de pensar tanto y encontrar paz. Cada una ha sido una puerta espiritual, un paso más profundo en el camino de la sanidad interior. Pero todas convergen en una sola verdad. Tu mente no fue creada para gobernarte, fue creada para glorificar a Dios. Y eso solo es posible cuando aprendes a vivir lleno del Espíritu, cada día, cada hora, cada pensamiento. Y ahora que has recorrido este camino, el próximo y último bloque será un cierre poderoso con llamado a la acción, una reflexión final que sellará esta experiencia y te invitará a declarar con tu voz, tu fe y tu compromiso que hoy comienza un nuevo tiempo para tu mente, tu corazón y tu vida. 10. Has llegado hasta el final, y eso no es casualidad. Muy pocas personas llegan hasta aquí. Muy pocos resisten el ruido de sus pensamientos para detenerse a escuchar lo que el Espíritu quiere hablarles. Pero tú lo hiciste, tú te quedaste. Tú cruzaste cada etapa de este camino espiritual y absorbiste cada enseñanza, no con los oídos, sino con el corazón abierto. Y por eso, hoy quiero hablarte directamente mirándote desde este lado invisible, donde la fe conecta nuestras almas. Tú eres uno de los elegidos. Sí, porque no todos son capaces de enfrentar su mente. Muchos huyen, otros se pierden, algunos se rinden. Pero tú decidiste mirar de frente a esa tormenta interior y decir, basta, ya no quiero seguir viviendo así. Quiero paz, quiero libertad, quiero una mente nueva. Y Dios escuchó ese clamor, lo escuchó en silencio, en tus lágrimas, en tu ansiedad, en tus noches sin descanso. Y hoy, a través de esta palabra, te respondió. Hoy comprendiste que no estás solo en tu lucha, que hasta los más grandes de la Biblia enfrentaron tormentas mentales, que Jesús mismo sintió el alma turbada, pero eligió confiar, que David lloró encerrado en una cueva, pero aprendió a hablarle a su alma, que Pablo escribió sobre la paz desde una prisión, y que Dios piensa pensamientos más altos que los tuyos, pensamientos de bien, de esperanza, de paz. Y no solo lo comprendiste con la mente, lo sentiste, lo viviste, lo reconociste, porque el Espíritu Santo te ha estado acompañando en cada segundo de este video. Tú no estás viendo esto por casualidad. Estás viendo esto porque el cielo organizó esta cita contigo, para decirte que es posible, que no naciste para vivir esclavo de tus pensamientos, que hay otra manera de existir, que hay una vida donde el ruido interno ya no tiene la última palabra. Pero ahora, al llegar hasta aquí, necesitas tomar una decisión consciente, espiritual, firme. Porque no basta con escuchar, no basta con emocionarse, hay que sellar lo que el Espíritu hizo en ti con una declaración. Y por eso te voy a invitar a que dejes un comentario aquí abajo con una frase especial que sellará tu compromiso con este nuevo tiempo.
Una frase que marcará tu nombre entre los que Dios está despertando para vivir con una mente libre, con una mente llena de su paz. La frase es: mi mente pertenece a Cristo y en Él tengo paz. Escríbela con fe. Escríbela como quien firma un pacto espiritual. Escríbela como quien le dice al cielo: estoy listo, estoy lista, comienza en mí lo nuevo. Porque cada vez que alguien deja esa frase, el mensaje llega más lejos. Y yo podré saber quiénes son los valientes que llegaron hasta el final, los que no se rindieron, los que resistieron, los que dijeron: este video era para mí. Y si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora, porque no sabes cuántas almas necesitan esta palabra, este mensaje, esta luz. Cuando te suscribes y le das me gusta al video, estás ayudando a que el algoritmo de YouTube se rinda ante el poder de Dios. Estás haciendo que este mensaje aparezca en los teléfonos de personas que están al borde, que ya no pueden más, que piensan que están perdiendo la cabeza, y tú puedes ser el puente para que Dios llegue a ellos. Comparte este video con alguien que lo necesita, con un amigo, con una hermana, con tu madre, con alguien que sabes que no tiene paz. Porque lo que hoy tocó tu vida puede salvar la de otro. No guardes esta palabra solo para ti. El reino se extiende cuando compartimos lo que nos transformó. Y si alguna vez pensaste que Dios se había olvidado de ti, hoy ya sabes la verdad. Él nunca dejó de pensar en ti, nunca. Aun cuando tu mente era un campo de batalla, Él estaba cerca. Aun cuando te sentiste al borde, Él sostenía tu alma. Y ahora que estás aquí, que terminaste este viaje, una nueva etapa comienza. Una etapa donde aprenderás a guardar tu mente como un tesoro, donde vivirás guiado por el Espíritu, donde la ansiedad ya no tendrá el control, porque Cristo habita en tus pensamientos. Déjame repetírtelo: no eres tus pensamientos, no eres tu pasado, no eres tus errores, no eres tu ansiedad. Eres hijo, eres hija, eres amado, eres redimido, y el Espíritu Santo está renovando en ti ahora mismo la forma en la que piensas. Hay paz disponible, hay descanso, hay un nuevo tú esperando al otro lado de esta decisión. Por eso, al terminar este video, te voy a pedir algo muy importante. Quédate un momento más. No cierres enseguida. No te vayas corriendo. No vuelvas al ruido del mundo. Quédate unos minutos en silencio, escuchando la música que sigue. Permite que ese momento sea tu oración. Cierra los ojos, respira, y mientras suena la música, háblale a Dios. Dile gracias, dile que recibes esta paz. Dile que hoy eliges pensar como Él. Dedica estos últimos minutos para alabar en silencio, para rendirte, para sellar con adoración lo que el Espíritu sembró. No cortes esta conexión antes de tiempo, porque en estos instantes finales, muchas veces el Espíritu te habla sin palabras y te da lo que ni siquiera sabías que necesitabas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama la palabra, que busca la presencia, que no se conforma con una vida vacía. Si llegaste hasta este punto, honro tu fe, tu valentía, tu perseverancia, y te animo a seguir, a no volver atrás, a elegir todos los días, desde ahora, vivir con tu mente en Cristo. Y si un día vuelven los pensamientos oscuros, no te asustes, no te sientas menos. Recuerda este video, vuelve a escucharlo y declara: mi mente pertenece a Cristo, y en Él tengo paz. Hasta el próximo estudio, el Espíritu te guíe, y que la paz de Dios, esa paz que nadie puede entender, pero que lo cambia todo, te acompañe desde ahora y para siempre. Amén.